noches a todas, a todos, ¿no? Un saludo al equipo de operadores y en especial a los organizadores del evento que me permiten poder estar conversando sobre estos temas unos momentos ahora, ¿no? Quisiera comenzar señalándoles también que lo que se me ha pedido efectivamente es hacer una exposición que al final pueda servir a los compañeros, ¿no? Para poder reflexionar y poder tener algunas ideas, materiales, instrumentos, para poder entre todos preparar un buen plan de acción que lo vamos a necesitar, ¿no? De acá al próximo año, no solamente porque estamos en pandemia, ¿no? Y necesitamos efectivamente resguardar derechos y tener capacidad de propuesta, sino porque también se va a acercar un año electoral y los trabajadores necesitamos tener con toda claridad aspectos que se van a tener que exigir en su momento y sobre los cuales se van a sacar compromisos, ¿no? Y es verdad que ustedes pueden decir esos compromisos no se van a cumplir necesariamente, pero por lo menos tendremos algo de qué agarrarnos. Y por eso el recuento de mi exposición se va a basar casi exclusivamente en la situación económica y dentro de ella en los temas del empleo y los ingresos, ¿no? Voy a comenzar con algunos antecedentes de la situación para tratar de que tengamos algún diagnóstico previo, ¿no? Seguir con el tratamiento que el gobierno ha dado, ¿no? Al tema de la pandemia. Yo no diría que todo ha sido un fracaso, ¿no? El gobierno ha comenzado bien, ¿no? Me parece que las medidas que se tomaron fueron las apropiadas, incluso el hecho de tener que comprometerse con contribuir en las planillas para que los trabajadores mantuvieran sus ingresos. Ya sabemos que después se claudicó frente a la presión de la CONFIEP, pero había habido un buen comienzo que luego se ha ido deteriorando efectivamente, ¿no? Y ahora sí podríamos decir que estamos al borde de un fracaso. Ojalá que no lleguemos a tanto, ¿no? Pero vamos a seguir por eso luego viendo el tema que el gobierno le dio a lo que llamó el plan de reanudación de la economía. Tenemos algunos análisis críticos a esas propuestas para culminar con el tema de la reactivación económica y nuestro punto de vista frente a eso. Yo no voy a tocar básicamente el tema relacionado a la situación laboral y los problemas que existen, que son muchos, efectivamente. Y por eso le he pedido a los compañeros que están operando detrás de cámara, ¿no? Que al final puedan mostrar el link, ¿no? De las páginas de la CGTP y de YESI, donde está colgado un trabajo muy importante que han editado entre las dos instituciones, que se llama el análisis crítico de las medidas adoptadas por el Estado y las empresas frente a los impactos del COVID-19 en relación a los derechos laborales y la salud de los trabajadores. Es un documento, ¿no? Que ha preparado un especialista, ¿no? Como el doctor Cristian Sánchez, abogado, y que les recomiendo a todos leerlo, pero que me evita a mí de poder extenderme en estos temas, ¿ya? El documento que estoy recomendando aborda temas diversos, ¿no? Aspectos críticos de la situación generada por la pandemia en diferentes ámbitos del mercado de trabajo en nuestro país. Algunos de ellos se complementan perfectamente con las dos intervenciones que hemos escuchado, ¿no? Y nos señalan los límites que tiene el gobierno en eso, ¿no? Por ejemplo, se abordan los temas en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tales como la desprotección en la que se encuentran trabajadores que conforman el denominado grupo de riesgo, diferenciando, ¿no? A estos de los trabajadores, por ejemplo, con discapacidad, a pesar de que en ambos casos se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Las medidas de suspensión de exámenes
ocupacionales, por ejemplo, esto que se ha mencionado ahora también, la posibilidad de suscripción de una declaración jurada que contra todo lo que señala el Código Civil liberaría de responsabilidades a los que están encargados, a los empleadores que son los encargados de mantener la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En materia de los derechos individuales, el documento hace un análisis bastante certero de lo que ha significado, por ejemplo, la necesidad que han tenido que utilizar los trabajadores para gastar, ¿no?, su CTS e incluso los fondos de AFPs, ¿no?, con los cuales se han desvirtuado prácticamente todos los aspectos previsionales. Miren, en realidad hay temas que son bien cuestionables, ¿no?, como la suspensión perfecta de labores, pero también problemas que puede generar el trabajo remoto en el actual contexto, ¿no?, y que creo que a ustedes como trabajadores del Estado les puede interesar, puesto que es uno de los sectores que más utiliza este tema, ¿no? Ahora bien, ya refiriéndome a los antecedentes, he querido poner algunos antecedentes para recordar que no todo lo que se refiere a la caída de la economía, ¿no?, se debe a la pandemia, ¿no? A comienzos del año, en los 2 primeros meses del año, ya se notaba una caída en el empleo, más o menos 60.000 puestos de trabajo, ¿no?, que se habían perdido, y si consideramos todo marzo, claro, es cierto que en marzo ya hubieron 15 días, ¿no?, 15 días en la que comenzó la cuarentena, pero si consideramos marzo, ya eran 180.000 puestos de trabajo, ¿no?, que se declaraban al INEI como perdidos, ¿no? Igualmente sucedía con los ingresos, digamos, con los ingresos promedio que tenían los trabajadores, ¿no? Los sueldos y salarios tienen un promedio, ¿no?, y ese promedio en algunos casos estaba en 1.800, en otros casos 1.670, y realmente han tenido una baja por debajo de los 1.600 soles, llegando hasta 1.570 soles, ¿no? O sea, ya a comienzos de año teníamos problemas bastante serios, ¿no?, en lo que se refiere al dinamismo de nuestra economía. Se crecía, pero se crecía muy poco. Y si ustedes la comparan con el año pasado, el 2019, ya había sido un año en el cual nuestra economía prácticamente había crecido en el nivel más bajo de las 2 últimas décadas, ¿no? O sea, esta era una cosa que arrastrábamos de lejos, ¿no? Y además ya se avisoraban ya algunos efectos, ¿no?, en lo que se refiere a nuestros socios comerciales a nivel internacional, por la, digamos, guerra económica que se desarrolla hasta ahora entre China y Estados Unidos, que cada día es más notoria, ¿no? Y incluso por los efectos de la pandemia del día de hoy, ¿no? O sea, lo que les quisiera decir también es que, aunque en el Perú no hubiera habido pandemia, ¿no?, decía un economista como Waldo Mendoza, aunque en el Perú no hubiera habido pandemia, ¿no?, de igual manera íbamos a tener bastantes problemas en el plano económico, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos lugares del mundo ya la pandemia comenzaba a desarrollarse, no solamente en la Unión Europea, también en China. Miren ustedes la situación en la que está Estados Unidos y también nuestros vecinos de América del Sur, ¿no?, que tienen problemas bastante serios, ¿no? Entonces, finalmente lo que tendríamos que señalar es que la pandemia no ha hecho más que desnudar, ¿no es cierto?, como se dice hoy en día, una serie de limitaciones y carencias, ¿no?, de nuestros servicios, ¿no?, y también de nuestra economía, ¿no? En lo que se refiere a servicios, sobre todo en salud, es cierto, y también en educación, pero no solamente en eso, ¿no?, también en el empleo. Ya hemos visto las terribles consecuencias que tiene la informalidad, ¿no?, que antes
todos la tomábamos como algo muy natural, ¿no? Y como una forma muy peruana de sobrevivir. En realidad quienes la han sufrido han tenido experiencias muy dolorosas en esta etapa, ¿no? Pero además nos enteramos de muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, nos enteramos de que la mitad de la población no tiene refrigeradora, ¿no? Y no solamente el 70% estaba en la informalidad, ¿no? Sino que los niveles de hacinamiento que se viven en las grandes ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, son realmente insoportables, ¿no? Es decir, aplicación de cuarentena, ¿no? Con la rigidez que ha habido en el Perú, con los niveles de hacinamiento, han sido bien contraproducentes, ¿no? El otro tema que todos los años, en todas las campañas electorales se menciona, por ejemplo, el tema del agua potable, ¿no? Es otro tema sumamente grande y la lista es larga, ¿no? Solamente les menciono uno al cual no se le ha dado mucha bola, ¿no? Como se dice en criollo, ¿no? Fíjense, ni siquiera hemos tenido una línea aérea de bandera, ¿no? Ustedes saben de que todo nuestro transporte aéreo y casi también el transporte marítimo lo tiene nuestro vecino del sur, ¿no? Y bueno, ¿eso qué generaba? Generaba que una serie de peruanos estaban varados no solamente en el extranjero, estaban varados en diversas zonas de nuestro país y no teníamos cómo, ¿no es cierto?, disponer de una línea de bandera que pudiera recoger, ¿no? Entonces, ante esa situación se nos decía, ¿no?, que la culpa era del Estado, ¿no? Y que el Estado no sabe gastar, y que el Estado no es eficiente, y que el Estado, como si el Estado fuera un ente, ¿no es cierto?, que se maneja el sol, como si detrás del Estado no hubieran intereses, ¿no? Intereses políticos muy fuertes. Domingo ha dicho que ustedes son 90% de los que están acá, son empleados públicos, ¿no es cierto? Y ustedes saben muy bien, por ejemplo, lo que cuesta, ¿no?, lograr que el MEF, ¿no?, y ustedes saben quiénes controlan el Ministerio de Economía y Finanzas, pueda, digamos, aumentar partidas para necesidades muy importantes, ¿no? Miren, durante años, ¿no?, se ha venido hablando de que esta era una democracia tacaña. Ese es un término que un sociólogo Levinsky había acuñado hace como 10 años, ¿no? Y entonces también tacaña, ¿por qué? Porque prefería guardar, ¿no es cierto?, los ingresos a poderlos distribuir entre los servicios públicos, entre los servidores públicos, por ejemplo, ¿no? Porque acá en el Perú efectivamente hemos tenido años de crecimiento, ¿no? Y 3 ciclos bien marcados de crecimiento y de crecimiento bien alto, ¿no? El problema no era eso. El problema es que se nos decía que por eso no había crisis económica, pero no se toma en cuenta que la economía no es solamente el crecimiento. La economía es el crecimiento, es la distribución y es el consumo. Entonces, claro, se crecía porque habían distintas formas y distintos proyectos para crecer, pero eso no se distribuía de la manera adecuada, ¿no? Y efectivamente había una crisis distributiva. Se decía que no, que eso es mentira, porque los salarios, porque las familias ahora son de clase media. Bueno, se medía a la clase media no por ingresos propiamente, ¿no?, sino por ingresos familiares. Entonces, claro, le preguntaban a una familia, ¿usted tiene televisor a colores y LED y pantalla de tal tipo? Entonces uno dice, sí, sí tengo. Ah, ya, eso es consumo de clase media, ¿no? Sin saber que en esa casa habían más de una persona que aportaba y que, claro, los ingresos familiares crecían, pero el salario mínimo, por ejemplo, no ha crecido en la magnitud que debería crecer, ¿no? Si ustedes comparan lo que ganaba un profesor, ¿no es cierto?, 3 o 4 décadas atrás con lo que se gana ahora, ustedes saben muy bien que el Estado no cumplía realmente con mucho del sector público
para poder tener un carácter redistributivo. Bueno, pero ¿y cómo se consumía entonces? Bueno, se consumía, ¿no? Porque hubo un gran despliegue de sectores financieros que repartían el plástico, la tarjeta de crédito, y después todo el mundo se endeudaba, y eso le daba, ¿no es cierto?, una sensación de un mayor consumo, ¿no? Y por otro lado, habían sectores que efectivamente sí estaban siendo beneficiados, ¿ya? Lo cierto es que los operadores del modelo neoliberal en nuestro país rebajaron nuestro Estado, que ya era ineficiente, al estado de postración actual, ¿no? Son esos los antecedentes que hemos tenido antes de la pandemia, de manera tal que no podemos decir, ¿no?, que la pandemia es culpable de todo, ¿no? En cambio, se nos ha prometido que después de la pandemia vamos a tener una nueva normalidad, ¿no? Bueno, hay que mencionar todo esto para ver si después que pase la pandemia, porque va a pasar de todas maneras, vamos a darnos más de lo mismo o efectivamente va a haber una nueva normalidad. Sobre eso vamos a regresar de nuevo. Bueno, nosotros ya teníamos más de un mes de cuarentena, ¿no?, más o menos en abril, y el gobierno efectivamente había cedido a las presiones empresariales en el tema de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Se había desentendido del apoyo a las planillas, ¿no? Y en ese momento se formó la Comisión de Reanudación de la Economía, ¿no? Y se acordó un plan para reiniciar las actividades suspendidas. Y digo suspendidas porque más o menos un 50%, 45% para ser más exacto, 46% de la actividad económica seguía funcionando a partir de los temas esenciales que debía atenderse, ¿no? La bodeguita de la esquina, los sectores públicos encargados de seguridad, de salud y otros sectores más, ¿no es cierto?, de limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero quedaba todavía otro 50% sin funcionar, ¿no? Y se planteó entonces que debería reanudarse, porque efectivamente ya tampoco aguantaba más la gente después de esas 6 semanas, ¿no?, que teníamos de cuarentena, ¿no? Y la verdad es que cuando se creía que ya, ¿no?, el tema digamos, de la curva, ¿no es cierto?, de crecimiento del crecimiento del virus, de la pandemia, estaba doblegándose, lamentablemente nos sucedió, claro, no solo a nosotros, a casi todos los países de América Latina le ha sucedido, ¿no? Pero nosotros no lo hemos previsto, ¿no? Sucedió que hubo un nuevo crecimiento, ¿no? Y nuevamente, cuando la gradualidad era lo más destacable que tenía ese plan, hacerlo todo gradualmente, hubieron muchas presiones, y a mí me consta que hubieron muchas presiones para que la economía se abriera. Y eso no era posible. No era posible porque los niveles de aglomeración, ¿no?, iban a hacer que el virus se extendiera todavía con mayor velocidad, ¿no? Y no solamente eso, sino porque lo que nos han explicado ahora, por ejemplo, en los planteamientos anteriores, en las dos conferencias anteriores que han tenido de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Cuando se abre la economía ya no es solamente en el trabajo. Tiene que haber también seguridad y salud fuera del trabajo, ¿no? Por ejemplo, el transporte, ¿no?, no estaba en condiciones de poder, en ese momento no había un plan que asegurara que el transporte, ¿no?, iba de alguna manera a dejar de ser un foco de conflicto, ¿no? Ahora un poco que se ha controlado, pero todavía sigue siendo bastante peligroso viajar en transporte público, ¿no? Los mercados igualmente
¿no? Ahora ya ha habido una mayor coordinación, en varios sitios se ha comenzado a trabajar mejor con el sector de los mercados. Pero realmente el plan de reanudación tenía que ser gradual y efectivamente se planteó que no iba a ser todo de golpe, sino que iba a ser en 4 fases, ¿no? Las primeras fases tenían que ver con industria y minería, tenía que ver con comercio, tenía que ver con textiles, tenía que ver con un tipo de servicios que solamente podía hacerse, por ejemplo, en el caso de restaurante, por delivery o lo de transporte de carga, etcétera, ¿no? Construcción iba a acotarse a grandes proyectos de transportes y obras de saneamiento, ¿no? La industria del papel, la industria del textil, la industria del vidrio, etcétera, obviamente tenían que acompañar el resurgimiento de otras industrias. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? La primera fase estaba planteada gradualmente. La segunda fase se complementaba, igual construcción, con más obras de construcción, el comercio con centros comerciales de aforo reducido, ¿no? Productos agrícolas, ¿no? Y los productos agrícolas son bien importantes, compañeros. Hasta ahora no hemos tenido, en realidad, escaseces. Bueno, bienes de exportación e importaciones, ¿no? Y algunos servicios prestados a empresas, ¿no? En este mes, ya ustedes han visto, se han abierto algunas obras de saneamiento, se han abierto transportes, viajes interprovinciales, etcétera, y ha quedado para el fin de año, perdón, para la etapa final, que es agosto, y que se cumple ahora dentro de un mes, ¿no? Dentro de una semana, ha quedado la fase 4. Esa fase 4 debería completar con todos. Yo dificulto de que todos puedan ser. No solamente porque la ministra de Salud ya viene señalando de que probablemente la emergencia sanitaria va a proseguir, ¿no es cierto? El ministro de Defensa igual, y lo importante como criterio es que la salud esté antes que la economía. Ese es un aspecto sumamente importante y muy difícil, pero muy difícil de que eso pueda realmente ser, ser efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que falla acá? Si el gobierno se había comprometido que en la primera fase 1.000.000 de trabajadores iban a reintegrarse a sus labores. En la segunda fase 400.000, en la tercera fase más o menos 350.000 y algo así como 90.000 todavía faltan en la última. Bueno, eso suma solamente 1.000.000, menos de 2.000.000 de trabajadores. Con empleos indirectos pueden ser 5 o 6, pero solamente en Lima ya hemos perdido una gran cantidad de empleos. ¿Cómo tratamos eso? ¿No? Bueno, es importante entonces señalar algunos conceptos que nos permitan entender mejor la diferencia que hay entre reanudación, que es lo que ha habido hasta ahora, y reactivación. O sea, la reanudación es volver a comenzar las actividades que habían anteriormente. Y eso es lo que se ha planteado. La reactivación, ¿no? Ya toma en cuenta otro aspecto. ¿Por qué? Porque si ustedes ven bien, ¿no? El plan de reanudación, se están abriendo empresas, se están abriendo establecimientos, se están abriendo actividades. El hecho de que se abran actividades es muy importante, sí, y actividades como la minería, y actividades como la pesca, y actividades de distintos tipos. Eso es realmente muy importante. Pero hasta ahí hay empresas. ¿Y quién le compra a esas empresas? Si esos 2,5 millones de trabajadores que antes compraban, ya no van a comprar. Si su familia que antes consumía, ya no va a consumir. Entonces, por ello, es muy importante, ¿no? Tener un plan de reactivación, ¿no? El caso de las empresas trabajando se llama oferta. ¿Por qué? Porque producen y ofrecen esos productos, ¿no? ¿A quién se los ofrecen? A la gente que demanda. Pero si tú encuentras, ¿no es cierto?,
que tú tienes, por ejemplo, una peluquería en tu barrio y nadie se quiere cortar el pelo, ¿qué haces con esa peluquería? Simplemente la cierras porque no tienes ni cómo pagar el alquiler, ¿no? Y así puede pasar con muchas otras actividades como es que está pasando ahora. O sea, un plan de reactivación tiene que ser necesariamente un tema de demanda, ¿no? Entonces, los empresarios, por ejemplo, hablan de la necesidad de un shock de inversiones, sí, debe haber un shock de inversiones y de inversiones públicas, por supuesto que sí, ¿no? Pero también eso tiene que ir por el lado de la demanda, es decir, cuando se le han predicado simplemente dinero para poder desarrollar, ¿cierto?, el consumo en el país. ¿Por qué? Porque el 55% del consumo ha bajado. Eso lo dicen las encuestas, ¿no? O sea, la mitad de la gente ya no consume como consumía antes. Y vamos a tener casos que se van a proyectar hasta casi fin de año. Por ejemplo, el caso del turismo, hoteles, restaurantes. Ahí hay un montón de empresas que han quebrado. Pero realmente, ¿cuánto tiempo van a aguantar estas empresas sin poder tener un aforo completo líquido? Entonces, por eso es que es importante tener un plan que reactive verdaderamente la economía. Pero como todo plan, ¿no?, debe tener objetivos. Nosotros compartimos en que el primer objetivo que hay que tener acá es el de vencer a la pandemia. Porque el gran riesgo que existe es que porque todo el mundo se aglomere, todo el mundo salga, todo el mundo necesite, como ha pasado acá en el Perú, entonces la economía termina por encima de la salud y se sacrifica salud. Son 40 y tantos mil muertos los que se proyectan, más o menos, en un sinceramiento, ¿no es verdad? 40 y tantos mil, ¿y cuántos más serían si es que no hubiera habido cuarentena? Y ahora se habla de una nueva cuarentena, pero una nueva cuarentena también sería más bien contraproducente con la economía. Entonces, vamos a ver lo que sería bueno en un plan para nosotros, ¿no? Un plan tendría que ver, en primer lugar, vencer la pandemia, ¿no? En segundo lugar, nosotros tenemos necesidad de que los empleos se mantengan. Y en tercer lugar, que los ingresos también. En cuarto lugar, que haya una atención prioritaria al agro, porque la seguridad o la soberanía alimentaria es importantísima para el país. O sea, lo que comemos casi todos diariamente no está viniendo de afuera. Eso es de los valles que hay acá en el Perú y de los sembríos y incluso de la producción altoandina, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es nuestro alimento. Y en ese sector también tendríamos que fijar. Entonces, ¿cuál es el shock de inversiones que plantea el gobierno? En el mensaje presidencial, por ejemplo, se ha vuelto a repetir Arranca Perú, 6.000 y pico de millones de soles de inversión para dar empleo a 1 millón de trabajadores. Pero, a ver, pensemos, Arranca Perú va a demorar 2 años. Vean ustedes, 6.000 millones de soles. Si ustedes lo dividen entre 1 millón de trabajadores, ¿cuánto le tocaría a cada trabajador? Suponiendo que todo el dinero vaya a los trabajadores. ¿Cuánto le tocaría a cada trabajador de eso? Más o menos, ¿no?, aproximadamente 6.000 soles. Si ganara salario mínimo, tendría 6 meses aproximadamente, ¿no es cierto?, de ingreso asegurado. Pero el plan no es para 6 meses, el plan es para 2 años. ¿Cuánto es lo que va a estar recibiendo si estuviera los 2 meses ocupado? Apenas unos 200, 250 soles. Y con eso realmente es bien difícil sobrevivir y sobre todo sobrevivir en el Perú. El otro tema es Trabaja Perú, también se está planteando reactivación de Foncodes, ¿no es cierto? Todo esto tendría un impacto en la economía más o menos de 1,5%, ¿ya? Ahora, no es lo mismo el impacto en la economía que el impacto en el empleo, ¿no? El impacto en la economía es la cantidad de actividades que se mueven y el impacto en el empleo es la cantidad de personas, ¿no es cierto?, que se mueven.
Muy bien, este tipo de actividades que está planteando ahora el gobierno son políticas de empleo, pero políticas de emergencia. Las políticas de emergencia, por definición, son de corto plazo, son de empleo temporales, ¿ya? Y por eso mismo, por el solo hecho de que tenemos un diagnóstico situacional bien fuerte, ¿no? Es decir, 2,5 millones de empleos perdidos en Lima. Después vamos a volver a hablar de eso. ¿Cuánto en realidad necesitaríamos? Aproximadamente, considero yo, que para un año, por lo menos, se van a necesitar, no sé, por lo menos unos 3 o 4 Arranca Perú, unos 4 presupuestos de Arranca de Trabaja Perú, de Arranca Perú, del mismo Foncodes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un aspecto, pero todavía están los sectores formales que han perdido empleo, ¿no? ¿Cómo se recuperan? ¿No? Bueno, para eso ya están medidas de mediano plazo, ¿no? Y estímulos a la inversión, como se les dice, ¿no? Pero el gobierno ha planteado algunas medidas de mediano plazo. Esas medidas de mediano plazo no nos van a alcanzar, digamos, sino hasta de acá a un par de años, porque, digamos, pónganse ustedes a pensar en lo que es la línea 2 y 3 del metro, que tiene parada no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, en un año, ¿qué cosa es? Y ojalá así sea, lo que nos puede dejar el gobierno. Bueno, nos puede dejar ya los contratos firmados, nos puede dejar todo listo para que se reanude eso. Igualmente, ¿no? Con la carretera central. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que se va a invertir esos 30.000 millones de soles que cuesta, ¿no es cierto?, modernizar la carretera central? Esas no son obras de corto plazo, son obras de mediano plazo, ¿no? Y nosotros necesitamos efectivamente que en el mediano plazo hayan otro tipo de obras, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el gobierno? Bueno, tenemos más o menos 47 proyectos que pueden sacarnos con 50.000 millones de dólares, pero son proyectos mineros, son proyectos que está muy bien, ¿eh? Que los mineros inviertan siempre y cuando tengan licencia social. Son proyectos de tipo de hidrocarburos y otros más, ¿no? Entonces, tampoco son de corta maduración, por más que un proyecto minero en su primera fase emplee a mucha gente, ¿no? Entonces, por lo menos todo ese tipo de cosas tienen su tiempo de maduración y tienen su tiempo de duración, ¿no? Y claro, también hay políticas de largo plazo que para ahora ya no tienen mucho, en medio de la emergencia nadie le da relevancia, ¿no? Porque las políticas de largo plazo ya se planean pues en 10, 15 años, ¿no? Temas como la educación, el desarrollo tecnológico, la política demográfica, etcétera, ¿no? Sin embargo, en cada uno de estos planes de política debería primar eso que se llama el empleo decente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, compañeros? Se dice que hay 2,5 millones de empleos perdidos en Lima. ¿Es cierto? ¿No? ¿Es cierto que todo eso está irremisiblemente perdido? ¿No? Bueno, fíjense, compañeros, más o menos, ¿no? Hay 5 millones de independientes en Lima, ¿no? De trabajadores independientes. La mayor parte de ellos ha perdido su trabajo. Pero esos son empleos que podrían recuperarse rápidamente si el gobierno, ¿no?, se fija y rediseña sus proyectos de Reactiva Perú y en vez de que se estén aprovechando de él empresas que realmente no necesitan, ¿no?, puedan ser ofrecidos a estos sectores, ¿no? Tú le das a un independiente, le das para que pague deudas, ¿no? Le das para que tenga capital de trabajo, le das para que pueda por lo menos desarrollarse en algunos plazos cortos
y vas a tener allí, ¿no?, que por, por lógica, un autoempleado no se va a despedir él mismo, ¿no es cierto? Va a tomar ese dinero y lo va a movilizar de manera inmediata. Entonces necesitamos pasar, ¿ya?, del asistencialismo, que es muy necesario ahora, ¿no?, porque es verdad que va a haber mucha gente sin trabajo más adelante, a una lógica más de productivismo. En vez de decirle, bueno, toma tu bono y ándate a tu casa, lo que hay que hacer es, bueno, acá hay dinero para que produzcas y vuelvas otra vez a poner en marcha tu empleo. Eso es, ¿no? Entonces, todo el financiamiento que existe ahora, porque otra vez se ha reiterado el gobierno que plata hay, ¿no es cierto?, debería más bien desarrollarse en eso, ¿no? Por otro lado está el caso de otros que deberían ser mejor diseñados para que lleguen a las MIPYMES, ¿no? Una cosa son autoempleados, ¿no es cierto? Otra cosa son MIPYMES. En tercer lugar están los bonos universales, ¿no?, que el gobierno ha prometido de que va a haber un nuevo bono de más o menos, no de más o menos, sino de 780 soles, esta vez no a 6 millones de familias, sino a 8 millones y medio. Bueno, ahí seguimos teniendo el mismo problema de antes, ¿no? El problema de que es muy difícil poder repartirlos sin crear por lo menos aglomeración, ¿no? Entonces, por eso es que los planteamientos que se señalan son de bonos universales. Y los otros bonos que deberían estar son los bonos agrarios, ¿no? Entonces, quiero terminar, compañeros, con estos planteamientos. La pandemia nos deja una serie de reformas pendientes. Ya desde el año pasado se discutía la reforma política en el Perú. Y ustedes dirán, ¿pero qué nos importa la reforma política, no?, si estamos en medio de una pandemia? Ese es el gran problema, compañeros. Que si los trabajadores, que si la sociedad no tiene realmente políticos que respondan a las necesidades sociales, ¿no?, entonces realmente va a ser muy difícil, pero muy difícil que salgamos adelante, ¿no? Porque ustedes creen que si no tienen los trabajadores, por lo menos los trabajadores, digo, representantes, ¿en algo va a cambiar la política laboral a su favor? Porque la reforma política es necesaria, pero si está gente que no representa a los trabajadores, lamentablemente eso no va a poder ser posible. Entonces, cuando se comenzaron a ver el reparto de dinero acá en el país, ¿no?, y se dijo, hay que poner un bono a las grandes riquezas. ¿Qué se dijo? No, que no, eso no es posible, no, que vamos ¿cómo se llama?, a desincentivar la producción, etcétera. Entonces dejémoslo más para adelante y ahí vamos a hacer una reforma tributaria, es decir, que paguen más los que tienen más. ¿Se volvió a hablar de reforma tributaria? Nunca más se volvió a hablar de reforma tributaria, ni tampoco del bono famoso, ¿no? Ustedes son trabajadores del sector público y saben bien que necesitamos una reforma del Estado. No solamente por el tema de la descentralización o por el tema de los municipios, etcétera, sino porque necesitamos otra manera de gerenciar el Estado. Muy bien, ¿no? Apareció el problema de las clínicas, aparecieron una serie de problemas y entonces se habla ahora de reforma de la salud. ¿Hay ya algún plan de reforma de salud? Bueno, salvo ese que dice que hay que unificar salud, ¿no?, con el SIS. No he escuchado otro y eso no me parece a mí muy viable y creo que los trabajadores deberían participar en ese debate, ¿no? Necesitamos una reforma laboral progresista y garantista, ¿no? Y de la misma manera necesitamos una reforma del sistema pensionario, ¿no? O sea, tan pronto como se habló de que las AFPs tenían que soltar el dinero, ¿no?, entonces dijeron, no se puede, se va a venir abajo la economía, salió el BCR, le dio plata a las AFP, dicen que para que no se caigan, y se prometió una reforma del sistema pensionario. ¿Se volvió a hablar del sistema pensionario y su reforma? En realidad muy poco. Entonces, compañeros, lo que quisiera decirles en redondo es que estas reformas son pendientes,
que los planes de empleo están pendientes y que los rediseños para que el dinero vaya donde tendría que ir, también están presentes. Muchas gracias, compañeros.